¿Tú eres unicitaria? ¿Cómo se come? Marcelo, ¿viste? ¿Dios se reveló a sí mismo o Dios reveló a Jesús las cosas que deben suceder pronto en Apocalipsis 1:1? ¿Cuántos sujetos hay? Cada quien tiene su lugar. Pero es un Dios y manifestado en 3 personas, eso sí lo creo. ¿Son 3 dioses? ¿Se dividen? ¿Campos? Entonces son trinitarias, Campos, no son unicitarias. Claro. El Padre le da el Espíritu a su Hijo. El Padre no está, se apartó, se fue al cielo. Lo que Adriana plantea es que son 2 dioses. Adriana, yo quiero hacerte una pregunta. Adriana, ¿Cristo tuvo principio o no tuvo principio? ¿Y cuándo fue este principio? ¿Cuándo fue este principio? ¿Cuándo fue? Miren, esto antes que el mundo fuese, antes que los collados fuesen, él ya me poseía desde el principio. Dice, yo era su delicia. Antes de todo. ¿Ahí dice Jesús o habla de la sabiduría, Adriana? Sí, la sabiduría es Cristo. ¿Y Jesús crecía en sabiduría o él era la sabiduría? Ahí el texto dice, él me poseía. Ahí estaba como palabra. Sí, esa es la palabra de Dios. Cristo siempre está con el Padre. Y después de esa palabra se poseía. La palabra después se puede traducir como Dios me creó. Esa palabra se engendra, dice en Proverbio, dice engendrada antes de que los mundos fueran hechos. O sea, Jesús existía como la palabra, pero fue engendrado como persona con su individualidad y personalidad. Y eso dice Hebreos 1, dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado? Antes que los ángeles existieran, Cristo existía, pero existía como un ser con su personalidad y como ángel. Era el ángel de Jehová. Entonces, el que habla es Jesús. Permíteme. Y luego dice, y otra vez, a él seré por padre. Ahí está cuando introduce el mundo. Clarito, estudien ahí, se van a dar cuenta. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No dice que Cristo estaba antes, dice que los profetas estaban antes y después vino Cristo. Arrepiéntete, Marcelo Vite. Nada más leen un texto y ahí se bajan y todo lo demás. Tienes que leer toda la Biblia, amigo, para entender. ¿Dónde Jesús supo que él era Dios, Campos? Y no el Padre. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él mismo se revela como Dios. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Dónde dice que Jesucristo se revela a sí mismo, a Campo? Él mismo se dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, y dice, y verán al que traspasaron sentarse en el trono. Di- Pregunta que les hice en el grupo y nadie me contestó. A ver, Lucas nos dice que él es el único que podía perdonar pecados. Él mismo lo confesó. No hay nadie más que pueda perdonar pecados que es Jesucristo. Y ningún apóstol o profeta, o por lo menos no está registrado con los apóstoles, pero ningún profeta sanó la lepra. Jesús fue el único que ponía manos y sanaba la lepra. Y la lepra, todo el mundo sabe que es una enfermedad de Dios y que solo Dios podía sanarla. Porque el primer leproso fue Moisés. El primero que estuvo leproso y el primero que sanó fue Moisés. Entonces todo el mundo, ellos sabían, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todo en Israel sabían que el único que podía sanar la lepra era Dios. Y Jesucristo fue el único que impuso manos para sanar la lepra, que es espiritualmente hablando también la lepra, que es el pecado. Entonces Lucas 5 refiere que
Dice... que si Jesús, espérame. Ah, bueno, no diga refutar. No es Dios. Entonces, ¿por qué él sí sanó la lepra? Dice a Lucas 5, 24, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Quién tiene potestad en la tierra para perdonar pecados? El Hijo del Hombre, no te dice que es Dios, solamente. Jesús dice que es Hijo de Hombre, no dice que ahí que es Dios. Tú lo acabas de leer encima. El único que perdona pecados es Dios. Pero también dice para que sepas que el Hijo del Hombre... Que ahí lo dijo, él mismo lo dijo, él lo confesó. ¿Ahí confesó que era Dios o confesó que era Hijo de Hombre para perdonar? Que es Dios. No, no dice eso el texto. Y es el único que puede sanar la lepra, porque no hay nadie que la haya sanado. Elías le dijo Al Siria, ¿no? no recuerdo, al Ciro, Naamán, le dijo, ve y báñate. Pero él no impuso manos ni nada. El único que impuso manos para sanar la lepra se llama Jesucristo. Y es Dios, y todo el mundo sabía que esa era una enfermedad que Dios te la daba y Dios te la quitaba. Nadie más podía hacerlo. Sí, te escuchamos. ¿Me puede leer un texto bíblico? ¿Me pueden leer un texto bíblico? Mateo 10. Permíteme. ¿Oyendo triste? Ve, Raúl, busca el texto bíblico. La semana que entra te recuperas. ¿Contra quién vas? ¿Contra quién me como 3, no? Es para la bola, pero... Verás que Tigres va a perder el... Sí, verás.